Y para el efecto nos acompaña como docente el doctor Juan Carlos Paz, a quien tengo el honor de presentarles a continuación. El doctor Paz es el docente de este módulo. Él es abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional por la UNIANDES de Ecuador, máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad de Milano de Bicocca, Italia, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha, España, actualmente candidato a doctor PhD en Derecho por la Universidad de Mar del Plata. Ha sido secretario de Amnistía Internacional, capítulo Ecuador, y actualmente se desempeña como juez de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Cuenca. Además, se ha desempeñado como profesor invitado de maestría en las universidades de Guayaquil, Otavalo, Ecotec, UTEC y Técnica de Ambato, y profesor de la plataforma virtual académica de Argentina. Es lo que les podemos comentar en relación con el perfil de nuestro estimado expositor, quien el día de hoy abordará dos temas importantes. Primero, la responsabilidad penal de los adolescentes y medidas socioeducativas, y posteriormente derechos y garantías en el juzgamiento de adolescentes. Previo a cederles la palabra, le extiendo un cordial saludo al abogado Eric Erazo, quien ya está por aquí y nos acompañará, como les indicaba, como moderador de este espacio académico. Con ese gusto de saludarles, entonces le cedo la palabra a nuestro estimado profesor, estimado doctor Juan Carlos Paz. Muy buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a doctor Damián Armijos, al abogado Eri Erazo, a la Tinjuris, a cada uno de los amigos y amigas que se encuentran conectados por la plataforma Zoom y por la plataforma de Facebook Live. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí poder colaborar y compartir algo de lo que se conoce y de lo que se ha aprendido frente al tema de adolescentes y de manera especial el tema de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Cuando ustedes así lo indiquen, estimado doctor Damián. Muchísimas gracias igualmente, estimado doctor. Podemos arrancar con la disertación. Gracias. Me han invitado a compartir con ustedes el tema de adolescentes en conflicto con la ley. No podemos ingresar a este tema porque he escuchado en todos estos días, que también me he conectado en algunas ocasiones gracias a la invitación del doctor Armijos, al diplomado que estamos en este momento siguiendo y que en estas clases de hoy y mañana vamos a finalizar. Decíamos que es importante concretar algunos temas que es fundamental para pasar al tema de adolescentes infractores. Tiene que ver con el tema del interés superior del niño, tiene que ver con el tema de las doctrinas de protección integral. Entiendo que podríamos haber escuchado, visto, verificado en estos días. Sin embargo, con algunas preguntas que los participantes hicieron a las profesoras invitadas anteriormente, pude darme cuenta que creo que es importante fortalecer este ámbito. Y justamente es tan importante para fortalecer, para poder entender el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En tal sentido, mi afán es dar un paso breve precisamente por este aspecto. Cuando hablamos de doctrinas en el ámbito de niñez, es importante indicar que nosotros hemos transitado desde el punto de vista del territorio ecuatoriano y de otros por dos doctrinas. Una doctrina que tiene que ver básicamente con la doctrina de situación irregular y la otra que tiene que ver con la doctrina de protección integral. ¿Sí? ¿Por qué hablo de doctrinas? Porque es fundamental e importante que los abogados y abogadas, jueces, juezas, defensores públicos, fiscales, conozcan este particular, porque es en conformidad a estas doctrinas cómo voy a plantear y permear mi ejercicio desde el punto de vista de la argumentación, desde el punto de vista de la motivación y desde el punto de vista del planteamiento en el escenario de la justicia. Entonces, frente a este aspecto, por eso hago hincapié en
este tema. La doctrina de situación irregular es aquella que surge precisamente con los primeros elementos básicos que se dan en el ámbito del derecho internacional en materia, eso sí, en esa materia de niñez, en ese entonces conocida como materia de menores, ¿sí? En esta doctrina de situación irregular, el término de menor viene de una teoría del minorismo de edad, ¿sí? Que básicamente es una especie de objeto de derechos, es cuando precisamente es el juez, la jueza, el adulto, quien determina lo que el niño, niña o adolescente necesita, ¿sí? Entonces, así comienza este ámbito de la doctrina de situación irregular. Se le considera al niño como incapaz, ¿no? Pasivo se considera al menor, ¿no? Quien tiene o sufre una situación familiar o personal anormal, ¿no? Esto es lo que se conoce frente al ámbito de la doctrina. Se conoce a un infractor, se le conoce también a quien se encuentra abandonado de su familia y se requiere de la asistencia del Estado para su intervención. Esto, insisto, desde la doctrina de situación irregular, que es importante indicar que esta no se aplica en el Estado ecuatoriano. Por eso hago hincapié en esto. El infractor para la sociedad refleja la situación irregular y lo que hay que corregir, ¿no? Se crean tribunales de menores, se regula la conducta de los menores, las instituciones de asistencia social o internados sustituyen a la familia, ¿no? Ustedes recordarán que habían instituciones o internados que era para corregir al adolescente, ¿no? Entonces, eso se crea en esta doctrina de situación irregular. Las familias entregan a menores, entre comillas, a entidades para que los entreguen educados. Se convierten en el pobrecito objeto de compasión. Esto básicamente es la doctrina de situación irregular. La contraria, esta doctrina que en primer lugar viene a través de la institucionalidad de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿no? De 1989, es ahí donde se genera una concepción distinta a esa que se decíamos es el objeto de protección. En las doctrina de protección integral pasa a ser sujeto de protección de derechos. Entonces, la concepción cambia como es el paradigma. El paradigma, siempre he dicho en mis clases, que es como tener unos nuevos lentes. Yo me pongo los lentes, lo que puedo es ver mucho mejor, y ese es el paradigma de la doctrina de protección integral, ¿sí? Entonces, para eso sirve el paradigma y para eso sirve el nuevo lente que vamos a ver llamado doctrina de protección integral. ¿Qué es la doctrina? Primero, el término a usar ya no es menor, ¿no? Entonces, primero, ya no utilizamos. En el Ecuador ya no se utiliza el término. Todavía los abogados, abogadas, jueces, juezas, fiscales, defensores públicos u otros que utilicen el término menor no están acorde a la Constitución de la República del Ecuador, en primer aspecto. Entonces, eso es fundamental. Este es el chip que tenemos que cambiar absolutamente. Cuando hay litigantes letrados en mi despacho, yo siempre hago una observación a la defensa técnica, el tratamiento adecuado que tiene que darse, y es un tratamiento constitucional, ya lo vamos a ver. Entonces, primero, el niño ya no es objeto de derechos, sino sujeto de derechos. Usted va a decir, oiga, sí, pero entre objeto y sujeto no, hay una diferencia abismal, ya, y lo estamos viendo. Se reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se instituye la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Se instituye en el Ecuador 2003 el Código de la Niñez y Adolescencia. Se instituye en el Ecuador los jueces de niñez. Ojo, los jueces de niñez, ¿no? Después cambia a ser unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia. Entonces, es un cambio, indiscutiblemente que es un cambio, pero es un cambio que se ha dado y estamos entrando a los 20 años de este cambio. Y en 20 años todavía tenemos abogadas y abogados y abogadas que todavía utilizan el término. Responsabilidad del Estado, sociedad y familia. ¿Para qué? Para protección de los derechos de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes abren el artículo 19 de la Convención
Internacional de Derechos del Niño, ese artículo precisamente permea o da o posibilita la protección de niños, niñas y adolescentes a través de la familia, la sociedad y el Estado. Si abrimos el artículo 19 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, también establece este particular. Nace, como decíamos, la Convención sobre Derechos del Niño. Los niños son sujetos de derechos quienes pueden pensar, dar su opinión y ser consultados. Este es uno de los aspectos más importantes para la justicia en general, ¿no? Cualquier ámbito en el tema de justicia, este es se podría decir un denominador común. La doctrina pretende ver en todas sus dimensiones a los niños, niñas y adolescentes. Necesidades, sentimientos, pensamientos, decires y la responsabilidad de cumplir con estas la tiene el Estado, la sociedad y la familia. Esto significa, no es única exclusivamente de estos, sino conjuntamente con el niño, porque el niño es sujeto y al niño hay que pedir su opinión y con él tomar las mejores decisiones. Frente a eso también es importante indicar, y aquí viene el tema, ¿no? Cuando hablamos de la obligación de la ubicación de términos y utilizar términos adecuados, la Constitución de la República del Ecuador nos habla en su artículo 175, para lo cual les invito a que abramos nuestra Constitución, revisemos y subrayemos, rayemos, le pongamos con fluorescente, ¿no? En donde se define y se determina precisamente cuál es la doctrina que se debe aplicar en materia de justicia. Este artículo reza y dice, ¿no es cierto?, que en primer lugar habrá una justicia especializada en materia de niñez y adolescencia. Dos, se debe aplicar la doctrina de protección integral. Cuando hablamos de la doctrina de protección integral, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, del término niños, niñas y adolescentes. Esa es la doctrina que se aplica en el Ecuador. Ninguna otra, ¿sí? Ninguna otra. O sea, la doctrina de minorismo de edad, del menor, esa ya no se aplica en el Ecuador, ¿sí? Desde el 2003, mucho más, desde el 2008, que entró en vigencia el nuevo cuerpo constitucional normativo, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro, ¿qué decimos? Hay principios para aplicar en la doctrina de protección: principio de igualdad y no discriminación, principio del interés superior del niño, niña o adolescente, principio de prioridad absoluta, principio de progresividad de derechos. Estos son los 4 grandes principios que se encuentran enmarcados en donde en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y también en el Código de la Niñez y Adolescencia. Cuando hablamos del interés superior del niño, hay varios conceptos, tanto la Corte Constitucional de Transición, la Corte Interamericana, la Corte Constitucional actual, ¿no? Les voy a poner solamente esto porque ya nos vamos a dedicar en breves rasgos al tema del interés, ¿no? No es un membrete, en primer lugar, o un cliché. Al aplicarlo debemos señalar su pertinencia. Se tiene que utilizar de forma adecuada. Es un principio básico. Es un punto de partida para romper un paradigma de lo que es un niño, niña o adolescente para cada uno de nosotros. En tal sentido, yo siempre invito, ¿no?, de que rompamos ese paradigma, dejemos ese paradigma de esta concepción del término menor, del menor de edad, de la teoría del minorismo, y nos sumemos a esta corriente del tema de la protección integral de los derechos de este grupo etario o niños, niñas y adolescentes. No sé si hasta aquí se está entendiendo, estamos comprendiendo, y si es que hay alguna consulta o pregunta, estimado abogado Eric o doctor Damián. Qué gusto saludarle, estimado doctor Paz. Para nuestra estimada audiencia, para los estimados estudiantes, quien tenga alguna inquietud puede levantar la mano en el apartado de reacciones. Ahí es posible y tan pronto se realiza aquello, yo le concederé la palabra. Listo, y si no, seguimos avanzando, no hay ningún problema. Efectivamente. Bien, gracias. Seguimos con el tema del interés superior.
Cuando hablamos del interés superior, decíamos que hay que aplicar de esta forma, pero siempre decimos, ¿qué es lo llamado interés superior? Porque siempre nos dice, es el interés superior, y en algún momento no sabemos qué es el interés superior. Desde la orientación histórico-jurídica se indica que existe una estrecha vinculación entre el perfeccionamiento de los instrumentos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y el progreso en la garantía y protección de los derechos humanos en general. Los derechos de los niños, según diversos estudios, disponen de mecanismos más efectivos de protección en la medida que permanecen ligados a la protección general de los derechos humanos, ¿no? Esto es fundamental e importante, ¿no? Desde el punto de vista del marco integral de los derechos humanos, el derecho de los niños es importante, está enraizado precisamente en estos y tiene una prevalencia frente a estos ámbitos. El derecho del niño, los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial. Ya le damos el tema a Norberto. Si me permite simplemente terminar con la idea, acabar la idea. No depende de ninguna condición especial y se aplica para todos por igual. Constituye un conjunto de derechos y garantías frente a la acción del Estado y representa, por su parte, un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos. Esto es la prestación que se contempla precisamente para esta satisfacción. Y en este sentido, el enfoque de derechos humanos permitirá organizar desde una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad. Esto es importante porque depende de cómo los vemos para ser partícipes en esto. Adelante, creo que hay una mano que ha... Doctor, una pregunta. Desde luego, buenas tardes. ¿Hasta qué edad se toma como niño o niña y de qué edad empieza la adolescencia? Bueno, hay que identificar que el artículo 3 sobre el interés superior de la Convención sobre Derechos del Niño y el artículo 1 determina que niños son hasta los 18 años de edad. Ese cuerpo normativo de carácter internacional, que como todos conocemos en nuestros países, de los que he podido conocer, que nos estamos desarrollando en este diplomado, nosotros somos firmantes, ratificantes, y además hay que indicar que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño es el tratado internacional más firmado en la historia de los tratados en materia de derechos humanos y en este caso de niñez. Con excepción, todos los países, con excepción de 2 países no han firmado este tratado internacional, que son Estados Unidos y Sudán del Sur, los únicos 2 que no han firmado. Todos han ratificado y han firmado y han ratificado. ¿Qué significa eso? Que es un cuerpo normativo para cada uno de nuestros estados. 1, 2. En el Ecuador hay una diferenciación, estimado Norberto, porque aquí sí diferencia y se dice niños hasta los 12 años de edad, a partir de los 12 hasta los 18 años, adolescentes. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador por lo menos sí hay esa diferenciación. No sé si queda absuelta su pregunta, estimado Norberto. Sí, de acuerdo, doctor. Listo. ¿Alguien más? Hay una pregunta más de Javier Fey. Puede encender su micrófono, por favor. Muchas gracias, doctora. Doctor Paz, buenas noches, un gusto saludarlo. Doctor, usted nos está invitando a que corrijamos también nuestros términos, que usemos los términos apropiados, ya no menor, sino niños o adolescentes. En las diapositivas que usted ha estado pasando en este corto tiempo de su exposición, hay unas que solo menciona niños. ¿Se debe considerar que allí, a lo que usted menciona niños, también están incluidos los adolescentes o lo debemos excluir dentro de ese texto que usted menciona esas diapositivas que usted ahora está exponiendo? Gracias. En muchas ocasiones usted van a ver NNA, ahí incluyo. En algunas se le pone como Convención sobre Derechos de los Niños, que es un tema general, no es la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no se llama así, ¿no? Pero indiscutiblemente, si nos basamos al artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, niños son todos hasta los 18 años de edad. Ah, ok, lo tomo como un término genérico General. hasta los 18. Sí. Hasta Ya. los 18. Sí, Ya, perfecto. Indiscutiblemente, cuando ya pasemos a hablar del tema de adolescentes en conflicto con la ley, ahí sí
vamos a definir que adolescentes 12 años de edad y ahí verificaremos algunas condiciones en el ámbito propio de la responsabilidad penal. Sí, porque la doctrina que usted acaba de mencionar, ¿no? De protección de derechos, esa incluye al adolescente, ¿no? Pero por supuesto. Eso. Así es. Ya, ok, muchas gracias, doctor. A ustedes, muy, muy gentil, Santiago. Listo. Retomando, y para ser breve, ¿no? Los derechos humanos han pasado a ser concebidos como el contenido esencial y la sustancia del sistema democrático. Es importante. Y un principio básico de la teoría de los derechos humanos es que tanto los instrumentos internacionales, lo que habíamos explicado hace unos minutos atrás, como los nacionales son aplicables a todas las personas con independencia de cualquier particularidad, ¿no? Se aplican a favor de todas las personas, ¿no? Esto es un tema súper importante. ¿A quién le interesa el tema del interés superior del niño? En primer lugar, el reconocimiento de los derechos de los niños han sido un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho, ¿sí? O sea, pasamos de ese ámbito y luego solamente se protegían jurídicamente las facultades generalmente muy discrecionales de los padres, ¿no? No nos olvidemos que aquí es importante analizar este concepto. Si nosotros partimos de que nuestros sistemas jurídicos de derecho privado son eminentemente traídos desde Francia, ¿no? Con el Código Napoleónico, el Código de Andrés Bello, y llegado en el ámbito de nuestra América. Básicamente, nosotros tenemos una herencia greco-romana en el ámbito del derecho de familia. Y si nosotros vemos, el derecho de familia se ha sustentado y se ha solventado básicamente en el ámbito del derecho privado, o sea, del derecho civil. Es ahí donde rompe un poco esa cadena o esa triangulación entre el ámbito del derecho de familia y el derecho privado y se constituye en un derecho de protección integral y de protección por parte del Estado. O sea, se transforma, si vale el término, en un derecho de interés público, ¿sí? Es por eso que con esta doctrina se pasa, se va más allá. Ustedes recordarán que antes una persona que maltrataba a un niño o adolescente, ¿qué decía? Yo soy el papá, ¿no? O yo soy la mamá y yo sabré cómo educo a mis hijos. En un momento de esos no es tan así. Es el Estado, la sociedad y la familia los encargados precisamente de la protección de estos derechos. Y es por eso que desde la visión de esta persona, lo que hace es transformarse ese derecho típico privado a un derecho que transciende al ámbito eminentemente constitucional. El derecho de familia se constitucionaliza y, por qué no decirlo, en un momento de eso se internacionaliza con la concepción de la Convención sobre Derechos del Niño. Basado en esto, los intereses de los niños, decíamos, era un asunto privado que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. Y aquí explico, desde una visión comparada en Inglaterra, en Francia y en primer momento, se observa un aumento en la preocupación por los niños y se empieza a reconocer que ellos pueden tener interés jurídicamente protegidos diversos del de sus padres, ¿no? Y se comienza a la aplicación del derecho de equidad. ¿Qué más? Aquí vemos luego en otro, el Estado podía asumir en ciertos casos la tutela del niño o impartir órdenes para su educación, como ocurría con el Tribunal de la Cancillería que actuaba en nombre de la corona británica, ¿sí? O disposiciones como la del Código Napoleónico que permitía que el tribunal, para un mayor bienestar de los niños, pudiera alterar las reglas de custodia de los hijos en caso de divorcio. Se transforman de a poco en un interés público. Se puede decir que hay una especie de dicotomía en su momento, ¿no? Que se avanzó a través del reconocimiento del carácter público de la protección de los intereses de los niños. Posteriormente ha sido necesario limitar las facultades del Estado para intervenir en los asuntos de la infancia, básicamente en temas de mecanismos de justicia para adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cómo la vamos a ver? A eso lo llamamos edad de imputabilidad, ¿no?
Los antecedentes más prácticos del interés superior, la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ¿no? Y su incorporación posterior en las constituciones de nuestros estados, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ahí también está el tema de niñas, ¿no? Y llegamos a un aspecto muy importante. Cuando hablamos del interés superior del niño, es fundamental aplicar algunas orientaciones que nos da la observación general número 14. Apunten, porque esto va a ser vital para ustedes en el ámbito profesional y para los amigos y amigos que hacen el tema del servicio público. Observación general número 14. La observación general, ¿qué es? En primer lugar, en un minuto, una observación general tiene dos lineamientos básicos. Un lineamiento de procedimiento, o sea, determina un procedimiento para observar el tratado internacional específico. Me refiero a la Convención sobre Derechos del Niño, ese es el tratado. Hay un protocolo, bueno, hay 3 protocolos frente a esta convención, y un segundo, y el otro concepto de protocolo es para aumentar o mejorar o desarrollar derechos, ¿sí? ¿Qué hace cuando determinamos en la Convención sobre Derechos del Niño, determinamos quién es el órgano que va a supervigilar esta convención? Y el órgano que supervigila la convención y que los estados cumplan se llama Comité de Derechos del Niño. ¿Qué hace el Comité de Derechos del Niño? Genera observaciones finales, observaciones generales, dictámenes, etcétera. ¿Qué es una observación general? Una observación general es la capacidad que tiene de interpretación y desarrollo de los derechos de contenido en ese tratado internacional. Entonces, tenemos un tratado internacional llamado Convención sobre Derechos del Niño, tenemos a un órgano que vigila y supervigila este tratado llamado Comité de Derechos del Niño, y dentro de esas atribuciones del Comité de Derechos del Niño tenemos desarrollar observaciones generales. La observación general no es otra cosa más que la interpretación y el desarrollo que hace este comité, que tiene aproximadamente 18 expertos en la materia, que funciona en Ginebra, ¿no? Que se reúne en periodos de cada 4 meses, 3 veces al año, en donde se desarrollan algunas actividades, determina una observación general a través de interpretación y desarrollo de un derecho. Bien, ¿cuál es el derecho que se trabaja? Es el derecho que se trabaja aquí, es el establecido en el artículo 3, ¿sí? Sobre el interés superior del niño, y desarrolla la observación general número 14. Entonces, observación general número 14 es el desarrollo sobre el derecho del interés superior del niño. ¿Qué nos dice la observación general y qué ha recogido la Corte Constitucional sobre el tema? Primero, que es un derecho sustantivo, ¿sí? Luego nos dice que es un principio de interpretación, un principio jurídico interpretativo. Y un tercer aspecto que es una norma de procedimiento. Primero, ¿por qué es un derecho sustantivo? Derecho del niño, el derecho del niño, parece que hay un micrófono abierto, gracias, a que su interés superior sea consideración primordial, que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. Y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico, o a los niños en general. ¿Qué significa esto? Que cuando un juez o jueza tenga que realizar una decisión frente a un niño, niña o adolescente, tiene que sopesar estos aspectos, estos aspectos en donde se tiene que verificar por qué tiene que determinarse una u otra medida y por qué no
otras medidas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los jueces y juezas expliquen qué es el interés superior del niño y no pongamos, como hemos indicado anteriormente, como una especie de cliché. Abogados, abogadas, jueces, juezas, dicen generalmente, ¿no? El interés superior del niño. No, el interés superior del niño tiene que ser desarrollado. O sea, en otras palabras, tenemos que darle contenido al interés superior del niño. No sé si hasta aquí estamos bien. Un segundo aspecto tiene que ver con un principio jurídico interpretativo, o sea, un principio de interpretación. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá cuál. La que más satisfaga de manera efectiva ese interés superior, ¿sí? Entonces, si hay un conflicto de interpretación, se escogerá la que más satisfaga en el ámbito interpretativo el derecho. Y es una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto o a un grupo de niños en concreto o a los niños en general. El proceso de adopción de decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión. ¿Qué significa esto? Porque esto es importante explicar. Cuando vamos a explicar esto, decimos lo siguiente. El juzgador, para aplicar este tercer concepto que dice es una norma de procedimiento, va a tener que desarrollar tanto las repercusiones positivas como las repercusiones negativas y confrontar. Solo ahí determinará cuáles son y cómo tiene que resolver. O sea, ¿por qué sí esto? ¿Por qué no esto? Eso significa. El juzgadora tiene que explicar, dar razones, fundamentar con motivación clara sobre estas consideraciones en el tema de niñez. ¿Y qué más tiene que sustentar aquí? Cuando hablamos el sustento correspondiente o dar razones, significa establecer un tema de garantías procesales, la opinión, justificar la decisión y su consideración. O sea, verificar el cumplimiento de las garantías y garantías procesales que tienen niños, niñas y adolescentes, la opinión del niño, niña y adolescente que también se encuentra resuelta en la opinión consultiva número 12, perdón, en la opinión consultiva número 17 del año 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la observación general número 12 del Comité de Derechos de los Niños y en varias sentencias de la Corte Constitucional, de la opinión del niño. Y justificar la decisión y su consideración. ¿Sí? Entonces, hay varias características sobre este interés superior del niño y la niña. Implica un deber del Estado para efectivizar los derechos subjetivos de estos a satisfacer todos los derechos, ¿no? Y básicamente, ¿no? Privilegiar ciertos derechos cuando existen situaciones conflictivas con otros derechos. El de los niños, niñas y adolescentes priman sobre las de otras personas y hay una prevalencia del núcleo duro de derechos de los cuales deben gozar los niños. ¿Sí? No sé si me ayudan. Parece que hay una... Si hay una persona que está reactivando micrófono el micrófono, abierto. entonces No sé si... le Gracias. silencio. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Estamos claros? Hay que aclarar algo porque de aquí no regresamos. Listo. Continuamos entonces. De acuerdo, doctor. Permítame. Listo. ¿Qué más para ir cerrando ya este tema, ¿no? Teníamos que el Estado debe privilegiar y dar prioridad a políticas públicas a favor de este grupo. Esta es una de las obligaciones del Estado en el ámbito de la política pública, privilegiar exclusivamente este grupo etario y otorgar políticas públicas desde el punto de vista del escenario público. No,
Esto tiene varias características, ¿no? Interpretación sistémica, escenario interpretativo para resolver los conflictos. Todo esto tiene que ver con, dentro del ámbito de la política pública, que haya una justicia adecuada. Cuando hablamos de una política pública, decimos que la existencia de juntas cantonales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, o de derechos en general, en donde se incluya este tema, ¿no? La existencia de unidades judiciales especializadas en el tema de adolescentes en conflicto con la ley y de niños, niñas y adolescentes frente a medidas de protección, ¿no? Esto es lo que se debe hacer. Bien, es importante pasar ya al siguiente punto del debate del día de hoy, del diálogo. Es importante entrar a lo que hoy en día llamamos justicia restaurativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para entrar precisamente al ámbito de los adolescentes en conflicto con la ley penal hay que conversar sobre estos temas. He intentado, lo que vamos a hacer en 35 minutos, explicar este interés superior, explicar todo esto para estar claros de aquí en adelante sobre el tema. Ahora lo que viene es lo siguiente. Vamos a explicar todo el tema, el escenario de justicia restaurativa, ¿no? De dónde viene, cómo es, hacia dónde va, qué es lo que quiere como tal, ¿no? Y vamos a trabajar ya en aspectos precisamente de las consideraciones que tiene de responsabilidad penal en los adolescentes, ¿sí? Mañana verificaremos el ámbito del procedimiento, de los derechos de los adolescentes en el ámbito del conflicto con la ley penal. Repasaremos lo que dice la Corte Constitucional en parte sobre justicia restaurativa, igual que hoy día, con el objeto de llenar la expectativa que nos hemos creado frente a este ámbito conjuntamente con ustedes, estimado abogado Eric, ¿no? Entonces, un poco así lo vamos a organizar para que todo vaya concatenado frente al tema. Perfecto, estimado doctor. Minor Norberto tiene una pregunta. Puede continuar. Doctor, en el caso del interés superior del niño, en unos hospitales de acá en Guatemala hay problemas en la aplicación de la ley, porque, le voy a poner un ejemplo. Hay un niño con una apendicitis y los papás no quieren que se opere, que se lo llevan a su casa porque no quieren operarlo. Se les explica los riesgos que tiene de tener la apendicitis, que se puede formar una peritonitis y se puede morir el niño, y aún así insisten. Y tienen miedo de aplicar la ley, ¿verdad? Porque ellos si pudieran entrar a operar en beneficio de la vida del niño. ¿Es así, doctor? Gracias. A ver, usted ha mencionado, estimado Minor Norberto, un aspecto fundamental e importante. A ver, si los padres no pueden realizar una protección adecuada en el ámbito del ejercicio de los derechos de la salud de sus hijos, tienen dos alternativas. La justicia administrativa, que son modelos que se han reflejado a nivel de nuestros países, ¿no? Que es una justicia que tiene que ver como acá existen las juntas cantonales de protección de derechos, en Colombia existen otros espacios, e igualmente en otros países, igualmente en Guatemala, con el objeto de que se dé la protección de esto. Si es que no hay o no existe, entiendo que sí, se lo puede hacer a través del juez de la unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia, o el juez de niñez especializado allá en su país. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el derecho, ojo con lo que voy a decir, estimado amigo, el derecho le corresponde al niño. El derecho es del niño, el derecho a tener acceso a la salud. La obligación del Estado es prestar ese ejercicio y la obligación de los padres es, por su obligación como representantes, es dar el consentimiento informado
¿sí? Pero en el hipotético caso de que no se lo haga, precisamente para eso están estas instituciones. Solamente por comentarle un caso medio breve, cuando fui integrante de la Junta Cantonal, yo fui integrante antes de ser juez de niñez, fui integrante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en la ciudad de Cuenca, y ahí nos llegó un caso, 2 niños necesitaban una transfusión de sangre recién nacidos. Sus padres ostentaban una religión, una fe religiosa, y no permitieron que los niños reciban este ámbito. No. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, luego de la obligación de la sociedad, la institución médica, nos puso en conocimiento a nosotros y la Junta Cantonal de Protección emitió una decisión en los cuales se determinó el derecho primigenio de la vida frente al ejercicio del derecho importante también a la libertad de culto que tenían los padres, más no sus hijos en ese momento, ¿no? Entonces, se dio este asunto. En tal sentido, esto es lo que se debe de realizar. Si es que los padres no realizan esto, el Estado debe asumir su responsabilidad conjuntamente con las instituciones de protección de derechos y emitir las decisiones administrativas o judiciales para este ejercicio. Creo que estamos claros, ¿no? Gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más, no? Sigamos. Sí, doctor, no hay más preguntas por el momento. Permítame que ya perdí las diapositivas. A ver, acá estamos, sí, acá está. Ya. Entonces, listo. Con ese orden de ideas vamos a entrar, ¿no? Aquí vamos a hablar de Irving Waller y vamos a, y también de la Comisión de Víctimas del Delito de Estados Unidos, y vamos a entrar en un tema bastante álgido y bastante interesante. A ver, se dice que las inocentes víctimas del crimen han sido pasadas por alto, sus peticiones de justicia han quedado desatendidas y sus heridas personales, emocionales, financieras, no fueron escuchadas. Eso dice la Comisión Nacional de Víctimas en el año 1982 en Estados Unidos. Se indica también que solo el 3% de las victimaciones llega al punto donde el tribunal dicta una sentencia contra un criminal. 1 de cada 4 ciudadanos es víctima de un crimen común cada año. El 44% del delito se concentra en el 4% de la población. Esto dice Irving Waller, presidente del Comité de Enlace de la ONU y la Sociedad Mundial de Victimología, hace 20 años atrás. ¿Por qué refiero estos antecedentes? Porque es precisamente aquí donde comienza a irrumpir en esos años, ¿sí? Lo que hoy en día conocemos como la justicia restaurativa, ¿sí? Y es un nuevo modelo de justicia frente al ámbito de la aplicación del derecho en el ámbito penal frente a adolescentes. En la justicia procedimental se enfatiza el significado de la justicia como proceso. Eso dice un Instituto Vasco de Criminología. En la justicia retributiva, el delito es un acto contra la sociedad en abstracto, contra el Estado como tal. No nos olvidemos que aquí viene una especie de justicia retributiva versus justicia restaurativa, ¿sí? Entonces ahí viene también un ámbito dicotómico en donde se van a enfrentar, si vale el término, las doctrinas y los criterios de estos dos modelos de justicia, entre la retributiva y entre la restaurativa. Conlleva un proceso adversarial entre el Estado y el supuesto delincuente para demostrar quién tiene la razón. Indiscutiblemente, aquí viene el ámbito del ius puniendi, ¿no es cierto?, del Estado y la vindicta pública, ¿no?, frente al quien cometió este delito. Es un proceso competitivo en el que el imputado tiene que defenderse de las acusaciones del Estado. Es difícil
que la víctima reciba reparación por parte del infractor, no tiene sanción de haberse hecho sensación de haberse hecho justicia. Esto se lo dice a través de la Asociación de Justicia y Práctica Restaurativa de las Islas Baleares. Insisto, algunos temas que de una u otra forma fueron acuñando para llegar al proceso de justicia restaurativa. Para finalizar, el Estado se ha apropiado del delito, convirtiéndole un crimen contra las leyes del Estado, deja al margen a la víctima, a la comunidad y dificulta que el condenado tome conciencia del daño causado. Esto se lo dice Nils Christie en Conflictos como Propiedad. ¿Qué significa esto? Muchas veces hemos indicado, esto les voy a dejar con ustedes desde luego a través del doctor Damián Marmijos y del doctor Erazo para que puedan ser distribuidos a todos los amigos y amigas que se encuentran en el módulo, ¿sí? ¿Qué significa esto? En primer lugar, comienza a desentrañar una categoría importante y fundamental frente al tema de los adolescentes en conflicto con una ley. Se dice que cuando hablamos de los adolescentes, tenemos que hablar también de las oportunidades que se les puede brindar. Y también tenemos que hablar de evitar la posibilidad de que un adolescente llegue a un espacio carcelario para que sea a partir de ese momento en donde salga perfeccionado frente a su estructura en el ámbito mental de lo que puede ser un proclive delincuente al futuro. Entonces, esa es la concepción hacia donde nos dirige precisamente este concepto de justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de, ojo lo que voy a decir, sanar y enmendar los daños de la mejor forma posible. Esto es una especie del manual que todos los abogados deberíamos tener en el ámbito de justicia restaurativa. Se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Serr, ¿no? Esto lo pueden descargar en el internet. Precisamente está un documento PDF donde podemos revisar y analizar los conceptos mínimos que Serr nos indica dentro del ámbito de la justicia restaurativa. ¿Cuáles son sus preguntas y de guía? ¿Quién ha sido dañado? ¿Cuáles son sus necesidades? O sea, preguntarse, ¿no? La diferencia con la justicia retributiva, ¿cuál es? No nos interesan las preguntas, no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Tener un delito, tener una responsabilidad, ¿no? Y tener una materialidad. Eso es lo que buscamos desde el punto de vista eminentemente del ejercicio punitivo y del ejercicio de la vindicta pública y del ejercicio del Estado como responsable de eso. Mientras que nos olvidamos de estas otras preguntas que son vitales e importantes para mejorar las condiciones frente al tema del adolescente, incluso de la víctima, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido dañado? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quién tiene la obligación de atender sus necesidades? ¿Quién tiene algún tipo de interés en esta situación? ¿Cuál es el proceso para involucrar y enmendar el daño, ¿no? Y es ahí donde se emiten algunas definiciones, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa básicamente es un mecanismo. Es un mecanismo para resolver los conflictos y repararlos. Entonces, ¿es un mecanismo de solución de conflictos? Sí. La idea no es solamente solucionar el conflicto, sino repararle el mismo. Este motiva a quienes produjeron el daño a reconocer el impacto de lo que hicieron y les da la oportunidad de reparar. ¿Cuál es la idea? Reconozco y reparo. Y ofrece a quienes sufrieron el daño la oportunidad de que se les reconozca su pérdida y que esta les sea reparada. O sea, la idea básica pasa por ahí, ¿no? Reconocer el daño y ser reparado por ese daño.
La justicia restaurativa es una forma de justicia, es justicia como tal, ¿no? Por eso es una forma de estas justicias. Hay la justicia retributiva y hay la justicia restaurativa, que considera el crimen o la falta más como un acto contra la persona o la comunidad que contra el Estado. Esa es la diferencia cuando hablamos de este concepto tradicional del ámbito del delito, ¿no? Y de la concepción que se tiene, ¿no? De que esta es una ofensa y una afrenta contra el Estado como tal. Aquí decimos que es contra la comunidad, es contra la persona, ¿no? Y la víctima, dentro de este ámbito, juega un papel fundamental, importante, y puede beneficiarse de una forma de restitución a cargo de quien hizo o cometió la falla. Perdón. Otras definiciones que encontramos, el origen ancestral, las inscribe al sistema penal y de responsabilidad penal de adolescentes. En el ámbito de las escuelas se dice que es un método, ¿no? La justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con el propósito de sanar. Vayamos encontrando esos términos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Sanar y enmendar los daños. Esos son objetivos, propósitos que la justicia restaurativa maneja y plantea dentro de esto. Igualmente, Howard Zell. La justicia restaurativa es ante todo una filosofía, y lo pongo con mayúsculas, porque trasciende las prácticas penales y con subsidiariedad de los procedimientos o métodos cambia absolutamente las cosas. Como principios, podemos mencionar que de esta justicia restaurativa hay la participación de los implicados, es voluntaria, ¿no? Es un diálogo voluntario, hay un consentimiento, ¿no? Hay una autonomía de la voluntad, hay un ejercicio autonómico de libertad frente a este escenario. Ofensor, ofendido, víctima, ofensor, como queramos poner, ¿no? Acuden si lo quieren y se puede retirar cuando lo estimen, ¿no? Se requiere la participación de un facilitador, una guía y garante del proceso en pos de un buen escenario comunicativo, sí, se lo puede hacer. El proceso se centra en subsanar lo que se haya destruido, ¿no? Como condición clave para el restablecimiento del vínculo mutuo entre el ofensor y el ofendido y el ofensor. Y o también restituir los derechos vulnerados. Entonces, como ustedes ven, es una participación clara y una forma de finalización de un conflicto jurídico, un conflicto legal a través de la justicia restaurativa. Indiscutiblemente no es solo esto, ¿no? Va más allá. Sin embargo, estos son formas en las cuales, por eso decíamos que es un método, y es un método también de poner fin a través de estos principios. Esta reunión intenta reagrupar lo que se haya dividido, ¿no? A modo de reconciliación directa entre ofensor y ofendido. Desde luego, ustedes van a decir, es muy teórico, es muy lírico el tema. En la práctica se puede dar, sí se ha podido dar. Hemos entendido de que sí es factible, sí hay formas en las cuales se puede llegar a estos aspectos. Busca un sentido pleno y directo de responsabilidad de quien es el ofensor, indiscutiblemente, frente al tema del daño ocasionado, ¿no? Y este acuerdo intenta fortalecer a la comunidad con el fin de evitar futuros conflictos. La idea es precisamente que la comunidad evite temas de aquí a futuro y que puedan ser mayores. Hay metas para esta justicia, indiscutiblemente, que se involucren la víctima y el ofensor en el proceso, la comprensión del ofensor, del impacto de su accionar. Esto es importante y fundamental,
En ocasiones nosotros hemos enviado a leer libros, Lazarillo de Tormes y entre otros, porque generamos y creemos que la comprensión no solamente es por el hecho de que de la práctica procesal que se dio, sino también de este ejercicio de restituir alguna cuestión, de restituir desde mi posición como sujeto de derechos, como adolescente en conflicto con la ley penal y observar y comprender qué es lo que tengo que hacer mejor para evitar precisamente realizar lo que se hizo, determinar las causas de esta ofensa, alcanzar el cierre de la necesidad y la reintegración de la comunidad y evitar la reincidencia. Esto es importante y fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que suele pasar es que decíamos anteriormente, lo que hacemos con los adolescentes es ubicarles o ponerles en un espacio carcelario y lo que hacemos con esto es darles la oportunidad de que nuevamente salgan y se conviertan a través de ese espacio en el cual se desarrollaron en futuros delincuentes o delincuentes ya a otros niveles. Entonces, la idea básica es las oportunidades que se tengan frente a estos espacios de justicia restaurativa para evitar precisamente que tengamos adolescentes que aún más ahonden su situación frente a este ejercicio de derechos del ámbito que hemos, perdón, del ámbito que hemos estado conversando. No sé si hasta aquí estamos claros, estamos desarrollando lo que es la justicia restaurativa, conceptos, aspectos básicos, ¿no? Para un poco calentar esta vía de lo que va a ser en minutos este otro ámbito de los adolescentes en conflicto con la ley penal. No Está hay bastante interesante su tema, doctor. Es muy interesante este tema de justamente de evitar de que los adolescentes, quienes son personas que están aún en formación, se busquen medidas para que se pueda reparar todo lo que se haya realizado y también para que ellos puedan moldear o vincular bien su conducta, ¿no? A una forma adecuada. De ahí, pues le recuerdo a nuestra estimada audiencia, a nuestros estimados estudiantes de Facebook también, que desde ahí también pueden realizar preguntas y las leeré con gusto para nuestro estimado y querido doctor Juan Carlos Paz. Y también asimismo aquí a los estudiantes que se encuentran en el Zoom. Seguimos entonces. Listo. Bien, aquí vamos a poner un cuadro que es importante, que lo podamos observar, que lo podamos ver. Este es una especie de las dos condiciones en el ámbito de las justicias desde dos perspectivas, ¿no? Una justicia penal tradicional. El conflicto es una ofensa contra la ley y contra el Estado. Las ofensas generan culpabilidad. La justicia requiere que el Estado determine culpabilidades e imponga castigos. Básicamente es lo que se busca, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia retributiva. Y ese eje central, que los infractores reciban su justo merecido, ¿no? La pena, la condena, ¿no? Mientras que la justicia restaurativa, el conflicto es una ofensa contra las personas y las relaciones interpersonales. Las ofensas generan obligaciones. La justicia involucra a ofendidos, ofensores y miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño. El eje central aquí, las necesidades de las víctimas y la responsabilidad activa del ofensor en la reparación del daño. ¿Sí? No sé si vamos estructurando en nuestra mente las diferencias de estos dos tipos de justicias, ¿no? Y hacia dónde podemos ir caminando. Se disponen algunas preguntas, ¿no? La justicia penal tradicional, ¿qué leyes se violaron? Se preguntan quién lo hizo, qué castigo se merece, mientras en la justicia restaurativa, quién ha sido dañado, cuáles son sus necesidades, o sea, la persona, el centro, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de atender estas necesidades? Ya lo habíamos
hablado anteriormente, ¿no? Básicamente varias ideas. Los seres humanos nos hemos congregado en círculos desde los orígenes de nuestro proceso de socialización. Los círculos son una forma de ser y relacionarse grupalmente que llevan al empoderamiento individual y colectivo de las personas que participan en ello, de acuerdo al manual de facilitadores de círculos Kai Prime. Y tenemos procesos restaurativos, mediación, conferencias, círculo pacificador, círculo sanador, círculo de apoyo de reinserción, ¿no? Y tenemos la justicia restaurativa, que no significa una respuesta rápida, no significa una respuesta sencilla, no significa una sanción blanda, impunidad, cuidado. No significa solo mediación penal. No significa una respuesta generalizable ante la pluralidad de las víctimas y el dinamismo de las victimizaciones. No significa una garantía de éxito, desde luego. Igual que en la justicia retributiva, tampoco hay un éxito. Acá tampoco podríamos decir que todas las causas en donde se aplican es un éxito. Quisiéramos, ojalá fuera así, pero es importante analizar. No siempre funcionan bien. Una obligación para las víctimas, o sea, no es solamente una obligación para las víctimas, por si acaso, ¿no? Una carga para las víctimas, humillación para el victimario, no se trata de eso. Una cuestión privada, solamente que le corresponde a las partes. Una pérdida de garantías jurídicas, perdón y reconciliación, que no se debe entender por justicia restaurativa. Ser decía, nos comparte las siguientes precisiones para no cometer hierros en nuestra apreciación de la justicia restaurativa. No es un programa orientado exclusivamente para el perdón y la reconciliación. No lo es, ¿sí? Porque indiscutiblemente decir a la persona ofendida tienes que perdonar o tienes que reconciliar, no es factible, porque hay circunstancias que serán irreconciliables, que no, desde la visión personalísima, que no tendrán un ámbito de perdón, ¿no? No es cualquier tipo de mediación. Hay que tener en cuenta, no es cualquier tipo de mediación, es un ámbito de resolución de conflictos especial. No es un programa ni un proyecto específico. No es una alternativa que sustituya al sistema legal. No es una oposición a la justicia retributiva. Ojo, no lo es, ¿no? Es otra forma de justicia que es parte precisamente del sistema de justicia que, por lo menos en el sistema ecuatoriano, la Corte Constitucional ha señalado que debe seguirse. Es una forma innovadora de justicia dentro del Estado de Derecho y del Estado de Justicia y de Derechos, sí. Implica una dinámica voluntaria de comunicación entre víctima y victimario. Perdón. Sí. O sea, lo que sí significa, lo que sí es. El fin es la reparación de la victimización como objetivo. Supone un protagonismo de las partes y en su caso una resocialización activa, una responsabilidad creadora. El facilitador nunca es equidistante, ¿no? O sea, interactúa. Se trata de un proceso seguro para la víctima, no victimizante ni humillante. La víctima ocupa una posición central, por lo que también puede existir procesos de justicia restaurativa, aunque no se conozca al culpable, ¿no? Aquí es importante. Cuando hablamos de la víctima, hablamos ya como un sujeto un sujeto procesal en el ámbito propio del sistema penal. No nos olvidemos que es parte precisamente de este proceso de justicia y de manera especial, ¿no? Se tiene que ocupar una parte central, una posición central frente al tema de su protección y sus derechos. Tiene una dimensión social más allá del factor interpersonal, especialmente en victimaciones graves, requiere insertarse en una cultura o ética situacional en que se respete el Estado de Derecho y los principios básicos de humanidad, derechos humanos.
¿no? Esto lo vemos en el derecho a la tutela efectiva a través de los procesos restaurativos, ¿no? De Gema Barona. Aquí tenemos otro cuadro de los tipos y grados precisamente en el cual no se puede verificar y cómo se va desarrollando el ámbito de la justicia restaurativa, lo que decíamos, estos círculos que se van desarrollando. ¿Qué premisas de participación en los procesos restaurativos se tienen? La premisa, las víctimas protegen sus intereses y evitan la doble victimización. Hay un trabajo preparatorio, emocional y psicológico antes del encuentro, ¿no? En delitos graves, la preparación es extensa, si es necesario, de años, o sea, de un buen tiempo. Que la víctima no se sienta forzada a participar en el proceso, apoyo a la víctima durante y después del proceso. Cuando sea posible, que la víctima pueda ser acompañada por amigos, amigas, familiares o representados por ellas. Es importante indicar que esto es lo que se plantea desde el punto de vista de la mejor opción para detallar un ámbito de proceso de justicia restaurativa, un ámbito de sanación, un ámbito en donde exista un reconocimiento de la persona que cometió el daño. ¿Esto es difícil? No es difícil. Lo que es salir de ese paradigma, salir y generar este paradigma y salir de esa tradición. Porque tradicionalmente cuando hablamos de delito hablamos de pena, de sanción. Ese es el concepto que relativamente siempre tenemos. Y no estas otras concepciones que siempre son importantes también hablar. Desde luego, yo les traigo y les invito a que conversemos sobre estos temas porque es la nueva lógica que nos presenta desde la visión de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Estas son el nuevo desarrollo de una justicia. Para nosotros sería muy fácil. Hay delito, hay víctima, hay victimario, hay responsabilidad, hay materialidad y el resto viene medidas socioeducativas u otras, ¿no es cierto? Y eso no se trata. Precisamente lo que se trata es de buscar otras acciones necesarias y las acciones determinadas incluso desde la Corte Constitucional es caminar hacia la justicia restaurativa. ¿Qué otras premisas se tienen? Consentimiento libre y voluntario, evitación de la humillación, asimilación de la responsabilidad de la conducta, garantizar el cumplimiento del acuerdo restaurativo, ¿no? Aquí hay un poco de conceptos. El procedimiento en adolescentes debe estar encaminado a evitar que los adolescentes tengan una experiencia que puedan perjudicar su desarrollo físico, emocional y social. Cuando hablamos del adolescente, cuando tiene un ámbito de conflicto con la ley, siempre hablamos de que atrás de un adolescente hay un adulto o adultos que están desarrollando atrás de todo un concepto del ámbito de la criminalidad, ¿no? Porque a veces pensamos y decimos, no, es que este adolescente, es que hace tal o cual cosa, cuando no nos concentramos de que ese no es el eje central en el conflicto. El eje central está atrás del adolescente, es quién está maniobrando a ese adolescente, quién está ofreciendo otras circunstancias para que efectivamente el adolescente se involucre en temas delictivos o delictuales. Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos presentan en medios de comunicación a una persona que está cometiendo un hecho delictivo y lo que queremos es que ese hecho delictivo, insisto, con estas diapositivas que hemos realizado, estas láminas, ¿qué necesitamos y qué queremos? La vindicta, ¿no es cierto? La responsabilidad, la pena, ¿no? De ser posible, ya estábamos hablando, y ojo con el cambio que se pretende realizar en el ámbito de la edad de imputabilidad, ¿no? Rebajar la edad correspondiente. Entonces, esos son temas que sí tenemos que entender y comprender desde una dinámica bastante integrada. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta y me regalan un minuto solamente hasta conectar mi equipo tecnológico que se me va a apagar, por favor. ¿Alguna pregunta?
Claro, doctor, no se preocupe, continúe con la conexión de su computador. A ver, respecto a preguntas por redes sociales, todavía no. Y por este medio también nuevamente les recuerdo que para realizar preguntas pueden levantar su mano por medio Estamos de ese módulo de las reacciones. listo. Perfecto, doctor. Continuamos. Muy gentil. Muchas gracias. Los segundos de publicidad. Bien, entonces para ir finalizando este tema, ¿no? Decíamos que en el procedimiento los adolescentes deben estar encaminados a evitar que los adolescentes tengan una experiencia que pueda perjudicar su desarrollo físico, emocional y social. Esto es fundamental, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si muchos adolescentes que tuvieron conflictos en la ley, que tuvieron eh, eh, problemas, hubieran tenido otro ámbito, otra experiencia, otras oportunidades? ¿Y por qué no darles actualmente otro tipo de oportunidades? Yo creo que eso es importante y hacia eso tenemos que encaminar nuestro desarrollo del derecho en nuestros países, ¿no? El Ecuador ha tomado una iniciativa sumamente interesante y hay que seguir por ese camino. Por esta razón, el procedimiento está encaminado a la desjudicialización. Esto es tomar las medidas necesarias, o sea, desjudicializar. Ese es una de los caminos interesantes. Cuando hablamos del artículo 175, decíamos y desarrollábamos, los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada. Así lo hablamos cuando determinamos el tema de la doctrina de protección integral, así como de operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral, lo que les decía, y la Administración de Justicia Especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. En muchos cantones de la ciudad del Ecuador existen jueces de niñez, unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia y adolescentes infractores, y en otras como Guayaquil, por ejemplo, existen jueces exclusivos especializados en adolescentes infractores y otros que son propiamente frente a la protección de derechos, que son los jueces de unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia. Parece que hay una mano que está alzada. Por favor, no sé si es que podemos dar paso, estimado Eric. Sí, efectivamente, el doctor Felipe Ochoa está levantando la mano. Puede continuar y realizar su pregunta. Adelante, no le escucho, compañero. Disculpe, doctor, no se le escucha. ¿Puede tal vez acomodar un A ver, poco su ahí. micrófono? Ahí sí. Sí, ahí sí se escucha mejor. Ok, ok. Le decía pues al doctor Paz que no comparto yo integralmente que hayan pues autoridades especializadas en materia de adolescentes infractores, y lo hago con conocimiento de causa en un caso que estoy llevando. El fiscal que es el único en un balneario de la provincia del Guayas, comete un error de solicitar medidas de protección para un menor ante un juez de garantías penales. El juez de garantías penales concede las medidas de protección. Al percatarme de aquello, yo solicité una audiencia de revisión de medidas, le expliqué en función de lo que determina el artículo 1 de la Convención del Niño, que se trata de un niño, es un adolescente de 16 años,
Entonces, pues, lo que hizo el juez es revocar de manera inmediata las medidas cautelares porque no tenía competencia, él lo entendió perfectamente, y llamar la atención de manera severa al fiscal por no haber actuado con la debida diligencia. Entonces, esa parte, doctor, me preocupa que no existen realmente agentes fiscales especializados en materia de adolescentes infractores. Quisiera saber su apreciación al respecto, doctor. Gracias, interesante su consulta. Cuando hablamos de este artículo, estimado colega, sí, gracias a la compañera y colega Blanca por el saludo, Blanca Condo, muchas gracias. También extraño a Guayaquil y el ejercicio de la Administración de Justicia allá. Hablamos del artículo 175 y decimos que la Administración de Justicia será especializada. Cuando hablamos de la Administración de Justicia, también hablamos de defensores públicos, no nos olvidemos, fiscales y jueces, porque son parte de la Administración de Justicia. ¿Son autónomos? Sí. Tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública, sí. Pero es parte precisamente del sistema de la Administración de Justicia. Cuando hablamos de que son en primer lugar, deben aplicar la doctrina. Se nota que ahí no aplicaron, primero, la doctrina de protección integral, estimado doctor Ochoa, no aplicaron, ¿sí? Dos, deben estar debidamente capacitados. El hecho de haber llevado a un juez de flagrancia se demuestra que efectivamente no estuvieron capacitados porque el juez correspondiente o competente era el de la unidad judicial, si es que es en Guayaquil, de adolescentes en conflicto con la ley o adolescentes infractores, y si es que es en un cantón, tiene que hacerse ver precisamente con el juez multicompetente establecido en dicho cantón. Entonces, ahí es importante, o sea, usted es fundamental, mire, precisamente para que la justicia cumpla su obligación y su deber, ajustar a lo que usted ha señalado, que es la debida diligencia. La Corte Constitucional del Ecuador ha determinado los conceptos de debida diligencia o debido proceso judicial. Y no es otra cosa más que respetar las garantías derecho, por si acaso, no solamente es una garantía, no también es un derecho. Por eso yo lo pongo garantía derecho de niños, niñas y adolescentes, mejor dicho, de adolescentes en este caso, a ser juzgado por un juez natural. Su juez natural era el juez de eh, eh, el juez de contravención, el juez de garantías penales, me parece, o el juez de no era. Entonces, como no era, se violenta ese debido proceso. ¿Quién comete esto? Dos. Primero, desde la visión del fiscal, quien le lleva al juzgador a cometer un error, ¿no? Y dos, el juzgador que tiene la obligación de verificar precisamente de quién se trata. Antes, indiscutiblemente, se dieron cuenta y previenen de esto al juzgador para que precisamente haga lo que tenía que hacer. Esto es inhibirse en razón de competencia porque no le corresponde a él la competencia del tema. Si es preocupante, indiscutiblemente, yo creo que debemos ahondar más porque la escuela tanto de fiscales y la escuela de judicial, ¿no? Mejore sus capacitaciones para evitar estos temas, no solo en estos aspectos de carácter de conflicto con la ley penal. Este es mi criterio, estimado. Muchas gracias a usted. Si es que hay alguna otra pregunta, y si no, seguimos. Sí, doctor, muy buenas noches. Si me permite, por favor. Claro, qué gusto, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Bueno, efectivamente, a todo lo que usted ha hecho referencia con el tema de adolescentes infractores, realmente es un tema bastante amplio y bastante interesante, ¿no? Pues que nuestra Constitución en sí está garantizando de que los niños, niñas y adolescentes pues tendrán una atención especial, ¿no? En todos los sentidos y en todos los aspectos.
pero sin embargo el sistema sí falla de algunas maneras en el sentido de tratar a los adolescentes, en este caso hablemos de los adolescentes en conflictos de la ley. ¿Por qué? Porque al momento de que llegan a conocimiento del juez cualquier tipo de situación legal de un adolescente infractor, ¿cierto? Y al momento de disponer las medidas, en muchas situaciones, vamos a hablar del aspecto psicológico, que es donde se debería trabajar muchísimo, ¿no? Ya que la mayoría de estos adolescentes vienen con problemas familiares, muchos vienen de familias disfuncionales y esto pues les lleva muchas veces a cometer actos delictivos. Entonces, ni el Estado, ¿sí? De alguna manera podemos decir, no se ha preocupado en sí por generar una política en cuanto a la salud mental de estos adolescentes, no mucho menos hablemos pues de las personas adultas, ya que en muchos sectores públicos carecen de estos equipos técnicos, de psicólogos, de trabajadores sociales, para poder realmente hablar de una justicia restaurativa en algún momento. Entonces, nos falta muchísimo. Si bien es cierto, usted lo ha comentado, mucho se ha hecho, pero creo que falta mucho más por hacer. Así es, muchas gracias. Sí, en efecto, yo sí creo y comparto con lo que usted ha señalado. Este tema, en primer lugar, conlleva a que los jueces y juezas tengamos la sensibilidad, ¿no? Ese es el término, frente a los casos que se nos presentan. Tener un criterio mucho más amplio, integral, holístico frente a la respuesta que vamos a dar en el sistema de justicia penal. Porque no es lo mismo que el ámbito del sistema de justicia penal de los adultos. Nunca va a ser lo mismo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque debemos diferenciar. No podemos desarrollar el mismo concepto que venimos desarrollando frente al tema del derecho penal desde el punto de vista de esta vindicta, también en el ámbito de los adolescentes. Y precisamente fallamos en las medidas de protección, fallamos precisamente en las medidas socioeducativas muchas veces. ¿Por qué? Porque no vemos la integralidad. Vemos muchas veces exclusivamente lo sucedido, lo cometido, el error, la falta, el delito, y no lo que hay más allá frente al tema. Entonces, la invitación es sin duda alguna que no solo jueces, no solo juezas, abogados, abogadas, defensores, fiscales, tengamos esa posibilidad, esa capacidad integral de ver con nuestros ojos absolutamente todo el conflicto, no solo el problema que sucede. Para ir finalizando, y gracias por la pregunta, para ir finalizando esta parte, ¿no? Debemos de indicar lo siguiente. A ver, frente a este tema de la justicia restaurativa, ¿no? En primer lugar, el Comité de Derechos del Niño, ¿se acuerda? Yo ya he venido conversando con Comité de Derechos del Niño, observaciones generales. Las observaciones generales que eran, no sé si se acuerdan, ¿no? Ampliaban y desarrollaban derechos, ¿sí? Básicamente, amplían y desarrollan derechos de quién es el órgano interpretativo de la Convención sobre Derechos del Niño, que es, en este caso, el Comité de Derechos del Niño. Habla sobre las medidas alternativas, justo lo que la compañera anteriormente en el uso de la voz decía. ¿Y qué decía frente al tema en la observación general número 10? La decisión de iniciar un procedimiento penal contra un niño, niña o adolescente no implica necesariamente que el proceso deba concluir con el pronunciamiento de una sentencia formal. Miren lo que... O sea, no debe necesariamente finalizar con una sentencia formal. Las autoridades competentes, el fiscal, en la mayoría de los estados, deben considerar continuamente las alternativas posibles a una sentencia condenatoria. Entonces, en el Ecuador, de acuerdo al artículo 195 constitucional, quien tiene el ejercicio precisamente de toda la investigación es la fiscalía, ¿no es cierto? Y le corresponde a la fiscalía, ¿no? Verificar, dice, las alternativas posibles a una sentencia condenatoria.
En otras palabras, deben desplegarse esfuerzos continuos para concluir la causa de una manera apropiada, ofreciendo medidas como las mencionadas en esa sección. ¿Qué tipo de medidas? Medidas alternativas, distintas, diferentes, que acojan, no que sancionen. Esa es la idea. Que ejemplifiquen, no que sancionen, ¿no? Por ahí es. Y la naturaleza y duración de las medidas propuestas por la Fiscalía pueden ser más severas, por lo que será necesario proporcionar al niño, niña o adolescente asistencia jurídica u otra asistencia apropiada. La adopción de la medida de que se trate deberá presentarse al niño, niña o adolescente como una manera de suspender el procedimiento penal. Lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? La suspensión del procedimiento que tiene exclusivamente la Fiscalía la capacidad de solicitar. ¿Qué puede pasar si es que la víctima no está de acuerdo y apela? No existe la apelación en este tema. Lo vamos a ver ya el día de mañana frente a un ejercicio de ser el caso y preguntas y respuestas que puede haber. Y esta adopción de medida que se trate deberá presentar al niño, como decíamos, un ámbito al adolescente de suspensión al procedimiento penal, al que se pondrá fin si la medida se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. Esto significa que una vez cumplidas las medidas, se termina el proceso, se archiva el mismo, ¿no? Ese es el ámbito de la justicia restaurativa. Vamos a mejorar la condición de la persona, vamos a verificar la condición de la víctima y mejorar en lo posible. ¿Qué más? En ese proceso de oferta por el fiscal de alternativas al pronunciamiento de una sentencia por el tribunal, juez, jueza, deberá respetarse escrupulosamente los derechos humanos y las garantías procesales que le asisten al niño, niña o adolescente. Primero, documento internacional, observación general. Las observaciones generales desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos son documentos soft law. No sé si comprendemos esta dinámica de los documentos soft law, ¿no? Aquí les dejo, ¿no? Y este es importante porque en el Ecuador, la Corte Constitucional del Ecuador ha determinado, ha señalado que tanto el dark law, el derecho duro, como el derecho suave, el derecho blando, como es el soft law, son constitución, son parte de los instrumentos internacionales, ¿no? Que forman parte del artículo de la Constitución en los artículos 172 constitucional ecuatoriano, 11.3 constitucional ecuatoriano, ¿no? Entonces, ¿estos documentos son aplicables al Estado ecuatoriano? Sí, ¿no? Por si acaso alguien desee preguntar dichos, me adelanto. Y seguimos con otro documento también importante, que es la opinión consultiva. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 17 del año 2002, por si acaso, 21 años, también es un documento soft law y también es vinculante. O sea, lo que podríamos hacer es cambiarle el término. Ya. No son vinculantes, pero tiene efectos innegables, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, al tener efectos innegables, indiscutiblemente, y al abstraer la Corte Constitucional y a determinar que es parte de la Constitución, forma ese gran bloque de convencionalidad o bloque de constitucionalidad del derecho en el Ecuador. Ahí sí menciona y dice la opinión consultiva, no lo digo yo por si acaso, los menores son incapaces de juicio pleno sobre sus actos y por consiguiente su participación por sí o a través de sus representantes se reduce o anula tanto en lo civil o lo penal. Criterios básicos para el ejercicio de la acción penal frente al tema de los adolescentes. Esa carencia de juicio y personería es presumida por el funcionario judicial o administrativo que, al tomar decisiones que entiende basadas en lo que considera los mejores intereses del niño, deja en segundo plano esta garantía. Las condiciones del entorno familiar del niño, situación económica, integralidad o integración familiar, falta de recursos materiales de la familia, situación educacional,
pasan a ser factores centrales de decisión respecto del tratamiento cuando un niño o adolescente es puesto bajo la jurisdicción penal o administrativa, para decidir su responsabilidad y su situación en relación con una presunta infracción o para la determinación de medidas que afecten derechos como el derecho a la familia o a la residencia o a la libertad. La consideración de que el menor está en situación irregular, ¿se acuerdan? Abandono, deserción educativa, falta de recursos de la familia, etcétera, puede usarse para intentar justificar la aplicación de medidas normalmente reservadas como sanción para figuras delictivas aplicables solo bajo el debido proceso. ¿Qué significa esto? Significa que, no nos olvidemos, año 2002, Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un pronunciamiento, una opinión, básicamente. La opinión se llama de la condición jurídica de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Así se llama la opinión consultiva, y en esta desarrolla precisamente el concepto de interés superior, el concepto de niño, niña y adolescente, y determina algunos lineamientos frente a los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, para finalizar este tema, en primer lugar, los adolescentes tienen, si es que tienen una situación difícil económica o de integración familiar, el juez tiene que ver la integralidad frente al ejercicio de su accionar, ¿sí? Ya vamos a darle respuesta a Yendri Guzmán. Deme un segundo. Y de ahí verificar las condiciones propias de la familia. Esto significa dar condiciones y dar oportunidades a este adolescente frente a esta situación. ¿Sí? Incluso dice, ¿no?, utilizando la doctrina de situación irregular a ese entonces o en ese entonces, en el año 2002, por la Corte Interamericana, dice qué pasa si se está en abandono, en deserción educativa o falta de recursos en el ámbito de la familia. Se tiene que usar esto para justificar la aplicación de algunas medidas, ¿no? Para medidas aplicadas al caso para mejorar su condición. Esto significa que se puede considerar todos estos aspectos. Para finalizar este tema y entrar a la práctica dura del ámbito del derecho penal, hay cosas que deben ser consideradas. Hay nuevas formas de aplicación de justicia. La justicia restaurativa, sin duda alguna, es un paradigma. Respuesta sencilla: el paradigma son los lentes con los cuales nosotros nos ponemos y vemos diferente al conflicto, al problema, a la situación. No soluciona el problema de violencia, pero aporta. Por si acaso vayan a pensar que yo lo que vengo trayendo una solución al problema de violencia. No, no soluciona el problema de violencia. El problema de violencia tiene, o las violencias, como hoy en día se conoce, que no es una sola, ¿no? Hay varias, ¿no? Igual que las seguridades, hay varias. Conlleva precisamente que no sea la justicia restaurativa, como decíamos anteriormente, la panacea y la que va a terminar el ámbito de los delitos de adolescentes y la que va a finalizar con el ámbito de la violencia. Retorna procesos de sanar. Traumas deben ser tratados para evitar los traslados. Busca la participación, como habíamos visto. No en todos los casos se debe realizar una justicia restaurativa. Con esto finalizo, con esta parte. No en todos los casos se debe realizar una justicia restaurativa. Habrá casos indiscutiblemente que no es factible. Porque claro, la gente va a decir, viene una persona y nos dice en todos los casos, no se aplica en todos los casos, se aplicará en los necesariamente convenientes, en los que las partes puedan verificar, incluso en los que el fiscal proponga la finalización del procedimiento, ¿no? En todos ellos, la suspensión de
¿no es cierto?, del procedimiento, ahí aplica dicha situación. En otras, no. Hasta aquí, estimado Eric, estimados amigos y amigas, ¿alguna pregunta que sea factible para pasar a la otra parte del taller? Hay una pregunta que ya lo voy a pasar. Efectivamente, doctor. Hay una pregunta de Henry Guzmán, y la cual me permito leer. Doctor, una consulta. Un adolescente de 17 años comete un delito de sicariato. Es detenido. ¿Cuál es el proceso y si cumple o no pena privativa de libertad? Gracias, muy interesante la pregunta. ¿Hay un procedimiento? Sí hay un procedimiento. Indiscutiblemente, si es que es un ámbito de delito flagrante, es un delito, ¿no? Si es que hay flagrancia, se llevará ante el juez que se encuentra de turno en la flagrancia. Hay en la ciudad de Cuenca, en otras ciudades como Quito, ¿no? Hay jueces de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que cumplen eh, turnos de flagrancia, ¿sí? Se llevará ante ellos la flagrancia, se calificará la flagrancia, como ustedes saben, ¿no? Si es que hay condiciones o no para del debido proceso frente a la detención, porque muchas veces se le detiene, ¿no? Y ahí viene un ámbito importante, si se le da una medida privativa de libertad como una medida cautelar, ¿no? Es importante indicar que no, las expresiones que se ha dado siempre es que esta medida tiene que ser de última ratio, ¿no? Será las últimas de las medidas. No comparto ni con las reformas del Código Penal señaladas y determinadas ayer en el ámbito del registro oficial, ni con el hecho de que los medios de comunicación en una forma de presionar al ámbito del sistema de justicia se indique que se tiene que dar y otorgar una medida de privación de la libertad si no se cumple algunos ámbitos determinados y elementos determinados por la jurisprudencia y la ley. En este caso, creo que no. ¿Sí? Ese es mi criterio personal. Hay otras medidas de presentación periódica, otro tipo de medidas que también serán importantes frente al procedimiento penal que se le va a seguir. Seguirá el procedimiento penal, indiscutiblemente que tiene que seguirse, por si acaso, ¿no? No es un tema de perdón, no es un tema de olvido, sino simplemente las condiciones son distintas a las anteriores. Si es que alcanzamos, les contaré unas pequeñas historias frente al tema para que tengamos claro también lo que puede pasar con este tema. Parece que hay otra pregunta. Sí, doctor, efectivamente. Hay una pregunta de Blanca Condo. Es, doctor, entre dos adolescentes, uno víctima y otro el presunto agresor en caso de abuso sexual, ¿prima el interés superior y se puede aplicar aquí la mediación? A ver, aquí hay que comprender algunas dinámicas. Uno, posiblemente estos temas muchas veces, dependiendo de la edad, se llama juegos sexuales entre pares. Entonces se deberá verificar las condiciones de pares, la condición de consentimiento. Entre adolescentes existe esta condición. La Corte Constitucional ha señalado precisamente que existe un condicionamiento frente a dar el consentimiento de las adolescentes y los adolescentes de mantener o no relaciones con otra persona, ¿no? En tal sentido, se podría aplicar esta condición que yo he desarrollado en el ámbito de la justicia restaurativa. Sí, sí se podría aplicar. Entendiendo bajo la dinámica que usted ha señalado, estimada Blanca, sí, se puede desarrollar y habrá que comprender que aquí hay dos sujetos de derechos protegidos. Los dos adolescentes deben ser considerados como tal. Los dos adolescentes deberán recibir una orientación adecuada. Los dos adolescentes deberán
estar claros frente a sus ejercicios de derechos sexuales y reproductivos. Eso es importante, eso es fundamental. Pero yo creo que en efecto hay que verificar algunos condicionamientos frente a esto. El hecho de ser pares, por ejemplo, pares, cuando hablamos de pares, 16, 17 años, 16, 10, 15 años, esa es una edad par. Y hay un ámbito en donde ahí se verificará algunos aspectos. Distinto es si es que es un adolescente con un adulto, ¿no? Ahí sí hay las condiciones cambian absolutamente, no hay consentimiento, ¿no? Ahí sí existe algunas otras figuras que conllevan al ámbito del delito. Perfecto, doctor. Hasta el momento no verificamos. Sí hay una pregunta más de Javier Frey que levanta la mano, así que adelante, estimado Javier. Doctor, muchas gracias, doctor. Doctor, una aclaración a lo que expuso la compañera sobre el tema del sicariato y de un menor de edad como sicario. Se indicó que pasa ya a un proceso penal y no, o sea, no es considerado como tal un adolescente y tendría que ir a una unidad especializada para adolescentes, o por ser un delito, sí se canaliza a través de un juez de garantías penales. No, es exclusivamente el juez especializado. El juez de adolescentes infractores en Guayaquil, en las ciudades donde existe, y en las que no existe es el juez de la unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia de turno, o el que se encuentre precisamente en el turno semanal. Ellos son los que realizan precisamente este accionar frente, si es que fuera una flagrancia, indiscutiblemente, si es que no, también. Igual, como mencionaba el compañero, los fiscales lo tienden a canalizar ante un juez de garantías penales. Eso es lo que entendí. Ya, ahí hay que comprender una cuestión que es importante. ¿Qué es lo que se ha señalado a nivel internacional? Que si hay una duda entre verificar la posible identidad del adolescente, de que si fuera o tuviera una edad o hubiera una duda entre su edad de adolescente o no, se considerará adolescente, ¿sí? Hasta que se verifique en efecto si es que es adolescente. Y si es que no, indiscutiblemente pasará hacia el juez de penal. En eso hay que estar sumamente claro. Muchas gracias, doctor. Gracias. Perfecto, doctor. Por el momento no identificamos alguna otra pregunta. Hay una mano levantada de la doctora María Janet. Puede continuar, doctora, con su pregunta. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros, compañeras. Yo más que una pregunta solamente quisiera hacer es una apreciación en el sentido del juzgamiento de los adolescentes infractores. Si bien es cierto, veo que existe bastante interés de los compañeros, pero también parece que un poco de confusiones. En el caso del juzgamiento de los adolescentes, sean contravenciones o sean delitos, siempre van a ser juzgados los adolescentes infractores por el juez competente. ¿Y el juez competente quién es? Si tengo una unidad de adolescentes infractores, esa unidad de adolescentes infractores es la competente. Si no tengo dentro del cantón una unidad de adolescentes infractores, le corresponde el juzgamiento, sean contravenciones o sea delitos, en flagrancia o no en flagrancia, le va a corresponder al juez de la unidad judicial de familia. Si no tengo la de familia, al juez multicompetente que sea el encargado de conocer los temas de familia. Estos temas de juzgamiento para los adolescentes infractores no son competencia de los jueces penales, o sea, de los jueces ordinarios, porque no estaríamos ahí hablando de una justicia especializada, al punto que existe una sentencia de Corte Constitucional en donde claramente se hace una diferenciación en las etapas del juzgamiento, tal como sucede con las personas mayores. El juez penal es el que lleva la primera fase, la instructiva, ¿no es cierto? Hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y ya la de juzgamiento, esos casos pasan a tribunal penal. En el mismo caso, dentro de del juzgamiento de los adolescentes infractores, es un juez
el juez de familia, por ejemplo, digamos que en una unidad judicial hay 2 o 3 jueces de familia, un juez de familia conoce la etapa instructiva y llega hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y una vez ya dispuesta el auto de llamamiento a juicio, entonces él tendrá que remitir a la sala de sorteos para que sea un juez de la misma jerarquía, de la misma unidad judicial, de la misma unidad de familia, para que sea el que realice el juzgamiento, ¿sí? Entonces, igual como les digo, como en el juzgamiento de las personas adultas, no es el mismo juez el que realiza la fase instructiva, y siempre va a ser un juez diferente el que realice la fase de juzgamiento, porque ahí justamente para evitar la contaminación en qué es lo que llaman los penalistas en el tema de cuando se realizan las diferentes diligencias y los anuncios de prueba, que como todos sabemos se termina con la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Eso nomás, y una pequeña aclaración que pienso que es necesaria para los compañeros y compañeras. Muchas gracias y dispense la intervención. Muchas gracias. Así es, en efecto, como usted ha señalado, es como se debe considerar. Muchas gracias la aclaración. Así lo habíamos indicado tanto al doctor Ochoa en su momento y al resto, pero indiscutiblemente siempre es importante ahondar y profundizar más con el conocimiento que ha señalado la colega. Listo. Sí, doctor. ¿Qué tiempo más tenemos, estimado doctor? No le escucho. Disculpe, se me apagó el micrófono. Lastimosamente tenemos 3 minutos en el tiempo estimado para el día de hoy. Y bueno, también nos ha compartido una sentencia, estimado doctor, que es muy importante y tenemos que guardarla y tenerla muy en cuenta. Bien, yo creo que es importante dejarla aquí para mañana ya entrar a conversar ya sobre la responsabilidad. Creo que esto nos ha permitido aclarar algunos aspectos, el interés superior, el tema de la doctrina de protección integral, lo que es la justicia restaurativa en términos generales, ¿no? Y dar algunos pasos frente a lo que es precisamente la responsabilidad penal de las personas adolescentes. El día de mañana continuaremos, ¿no? Para lo cual agradezco su comprensión, su colaboración. Mañana, ¿a partir de qué hora estaremos pendientes, estimado? No le escucho. Disculpe, doctor, se me apagó el micrófono nuevamente. Desde las 10 de la mañana está programada la clase de mañana hasta las 12. Así que mañana tenemos que estar bien tomaditos el café, el desayuno, una tacita de café al lado nuestro para lograr terminar con éxito este diplomado. Indiscutiblemente, la idea es solventar algunas preguntas que se tenga y dedicarnos exclusivamente al ámbito del procedimiento y algunos aspectos que ha indicado la Corte Constitucional frente al tema de la justicia restaurativa, que se podrá aclarar cualquier duda que se tenga. Perfecto, doctor. La verdad ha sido un verdadero honor moderar esta clase con su gran presencia, con su gran trayectoria, tanto laboral como académica, y también ha sido un placer moderar para todos nuestros estimados y queridos estudiantes en esta noche de hoy. Por lo tanto, damos por terminado la clase de hoy y mañana continuaremos a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Muchas gracias por su tiempo y por su presencia, también por su valiosa participación. Muchas gracias a usted. Buenas noches, muchas gracias, muy amable, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.